Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 28, mes 6. Segunda de Reyes, capítulo 13. Comienza con el reinado de Joacás, quien fue hijo de Jehú. Recordemos que Jehú fue el que ejecutó la sentencia de Dios sobre la casa de Acab, matando a Jezabel y también a sus hijos. Pero, aunque en un principio cumplió el mandato del Señor, terminó siendo un rebelde a la voluntad de Dios. Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová, al igual que su padre. Pero aún así, se nos muestra la gran misericordia del Señor hacia este rey y el reino del norte, porque pese a la maldad de este pueblo y su rey, Joacás oró por misericordia y el Señor lo oyó por causa de la aflicción de Israel, y envió a un Salvador que les librara del poder de los sirios. Pero después de ser liberados de la represión de dicho pueblo, siguieron en sus pecados, perseverando en su rebelión contra Dios. Esto nos deja una enseñanza de lo que ocurre con muchas de las personas que claman al Señor cuando se ven en aprietos, o cuando tienen algún problema puntual que les preocupa, pero luego de que son liberados de ese problema, se olvidan completamente del Señor. En el caso de Israel, esto reflejó su decadencia y dureza de corazón. Luego ascendió Joás al trono, quien era hijo de Joacás, y este también hizo lo malo ante los ojos del Señor. A pesar de ello, Joás tuvo la última profecía de Eliseo antes de su muerte. Eliseo le profetizó la victoria sobre los sirios, pero Joás debía demostrar fe en la profecía de Eliseo, y eso se iba a demostrar en la cantidad de veces que golpeara el piso. Solo lo hizo 3 veces y se detuvo. Como consecuencia de la poca fe de Joás, el Señor también le concedería solo 3 victorias. Más adelante, Dios honró el ministerio de la palabra una vez más, cuando un cadáver cayó sobre el sepulcro de Eliseo, y al tocar sus huesos resucitó. Algunos han llevado este pasaje a una pésima interpretación, dándole una connotación supersticiosa, y usándola para justificar el supuesto poder de las reliquias de los santos, pero claramente no se refiere a esto. El Señor estaba honrando en este caso el ministerio profético y anticipando lo que iba a ser el ministerio de Cristo, quien es la resurrección y la vida. También nos muestra una y otra vez este relato cómo la Biblia está estructurada en torno a pactos, y si el Señor tuvo misericordia de Israel, fue por el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por tal motivo no quiso en todo este periodo derramar su ira sobre ellos. Capítulo 14. Hablando ahora del reino del sur, Judá, reinó Amasías, quien hizo lo recto delante de los ojos del Señor, aunque se envaneció luego de una victoria militar y peleó contra sus hermanos del norte, lo que terminó en una humillante derrota a costa de su propia ciudad Jerusalén, tanto así que después algunos de sus subalternos conspiraron contra él y lo mataron. Amasías es un ejemplo de cómo podemos declarar seguir al Señor, pero no seguir sus caminos de todo corazón. Dice el pasaje que no fue como David, su padre, aunque haya hecho lo recto. Cuidémonos de ser discípulos que sigan este mismo patrón, es decir, no estar completamente comprometidos ni consagrados al Señor. Por último, en el reino del norte, reinó Jeroboam II, sucesor de su padre Joás, quien otra vez hizo lo malo. Es en este tiempo cuando Dios envió a Jonás, y por los mismos años estaban profetizando Amós y Oseas, es decir, tenemos por lo menos 3 profetas conocidos ministrando en este tiempo. Nuevamente notamos que Dios muestra su misericordia a pesar del pecado de Israel, y lo que nos dice esto es que antes de la caída definitiva del reino del norte, para nunca más volver a levantarse, el Señor tuvo mucha misericordia de ellos enviándoles profetas, mostrándoles a través de estos qué es lo que ellos debían hacer, cuál era su voluntad, llamándolos al arrepentimiento, pero ellos no respondieron a esta misericordia con un quebrantamiento espiritual como debían, sino con más pecado, lo que los condenó a la ruina definitiva. Salmo 146. En los versículos 1 al 2, el salmista se anima a alabar al Señor y se compromete a exaltar su nombre mientras viva. Esto debe ser un compromiso permanente de nuestra alma, ya que para eso fuimos creados, y solo en la adoración al Señor podemos encontrar nuestra plenitud y verdadera felicidad. Desde el versículo 3, en contraste, nos exhorta a no confiar en los hombres, sino solo en el Señor. Una tentación constante que enfrentaremos es poner nuestra esperanza en hombres falibles y corruptos. Los gobernantes humanos claman por adoración desde antiguo, y aunque hoy no lo digan explícitamente, lo que demandan es que los ciudadanos pongan su esperanza y anhelos espirituales en ellos. Versículo 5. Pero la bienaventuranza está en quien confía en el Señor, quien se llama aquí nuestro ayudador. El Señor de todas las cosas, exaltado sobre todo, ha querido llamarse de esta manera, lo que debe motivarnos aún más a alabarlo y darle gracias. Ningún príncipe humano podrá jamás tomar el lugar de Dios, aunque constantemente intentan usurparlo. Como cristianos debemos mantener nuestra esperanza firme solo en el Señor. Desde el versículo 6 se presentan las razones por las cuales debemos confiar en el Señor, porque Él es creador de todas las cosas, perfecto en verdad y justicia, hace misericordia y es compasivo hacia los pecadores. Esto nos recuerda lo que también dice la Escritura, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías
Isaías 57:15. Versículo 10. El Salmo termina de forma gloriosa afirmando el reinado del Señor, que no es algo que ocurre en un futuro remoto, sino que es para siempre, de generación en generación, que ya es una realidad, pero que será manifestada de forma visible una vez que Cristo venga por segunda vez en gloria. Proverbios 18, versículo 2. El necio no se interesa en el conocimiento ni en el saber. No le importa si lo que dice es correcto o no, sino que solo quiere hablar de lo que se le antoja, lo que se le pasa por la mente. Podemos extrapolar lo que se menciona en este pasaje a la gente de esta sociedad, que es profundamente necia y superficial, que ante cualquier conversación un poco más profunda sacan su risa burlona y se jactan de lo superficial y simplones que son. Ahí vemos la absoluta necedad en esa forma de vida. ¿Qué es lo que disfruta el necio? Que su corazón se descubra, es decir, no le gusta la inteligencia, pero sí sacar lo que hay dentro de él, la incoherencia que hay en su interior y exponerla ante todos. Versículo 3. Con el impío siempre viene acompañado el menosprecio y el insulto. Es algo que frecuentemente veremos hoy también, cómo los impíos se mueven con improperios e insolencia, y jamás con prudencia ni sabiduría, porque eso solo puede tenerlo quien haya recibido el Espíritu Santo de Dios. Por eso no debemos sorprendernos cuando nos insultan ante la predicación del Evangelio o ante la exposición de la verdad. Eso es lo que hacen porque su corazón está en tinieblas y lleno de insensatez. Por lo mismo, no debemos rebajarnos a discutir a ese nivel de necedad, sino más bien debemos evitar enredarnos en discusiones sin sentido con quienes aborrecen la verdad. Hechos, capítulo 18. Desde el versículo 24, el escenario cambia a Éfeso. Ahí aparece en escena Apolos, a quien la Escritura describe como un varón elocuente y poderoso predicador. Sin embargo, no tenía muy claro algunos conceptos. Por lo mismo, vemos acá el primer ejemplo de discipulado personal. Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos cuando le escuchaban y le expusieron con más claridad el camino del Señor. Lo destacable de Apolos es que pese a ser un varón fervoroso y de tener espíritu orientado a la acción, fue sabio, prudente y humilde al aceptar la corrección. Tomemos este ejemplo hacia nosotros. Aquel que no admite que le corrijan ni que le enseñen, en realidad está mostrando que no está preparado para enseñar, y alguien que no es enseñable no puede instruir a otros. Capítulo 19. Por otro lado, Pablo también hace su ministerio habitual. Fue donde los judíos, en primer lugar, se encontró con algunos que habían recibido el bautismo de Juan. Eso implica que, en algún momento, a pesar de vivir en Éfeso, habían ido a la zona de Palestina, y habían recibido el bautismo de Juan el Bautista mientras él estuvo ministrando, ya sea él o alguno de sus discípulos directos. Esto quiere decir que solo habían recibido el bautismo de arrepentimiento, que era para preparar el corazón a fin de recibir al Mesías, pero les faltaba el bautismo del Espíritu, y este era en el nombre de Jesús. Pablo después les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Algunos nuevamente, interpretando esto de mala manera, concluyen que la forma de recibir el Espíritu es por la imposición de las manos, pero debemos recordar que en esta etapa inicial de la Iglesia, donde el Señor está fundando todas las cosas, Él quiere dejar claro que el fundamento estaba puesto por los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo, como declara la carta a los Efesios capítulo 2. Dios quería de alguna manera certificar a Pablo como el ministro de la palabra inspirada que establecía los fundamentos de la fe, y es por eso que en este tiempo se recibía de esta manera el Espíritu, pero no sería así de manera permanente. De hecho, algunos no lo recibieron por imposición de manos. También solía ocurrir que bajaba el Espíritu Santo, donde se abría una nueva obra de predicación, pero lo distintivo era que los apóstoles también estaban allí, echando los fundamentos. Luego discutían en la casa de un hombre llamado Tirano. En aquella casa había una especie de estudio o escuela bíblica donde se reunían algunos durante 2 años. Pablo afirmaba y consolidaba a los discípulos que recién se habían convertido. El apóstol nos da varios ejemplos sobre el modelo a seguir en cuanto a la plantación de nuevas iglesias y de cómo se debe afirmar la doctrina que se ha predicado en base al Evangelio. Contemplemos y meditemos cómo el Señor sigue dirigiendo su obra misionera y cómo sigue capacitando a los suyos. Demos gracias al Señor por su misericordia hacia nuestras vidas.